1 y 0. Me pide Nelson que escriba algo de mis 40 años vividos en la provincia de la... no, ¿cómo se llama? Me pide Nelson que escriba algo acerca de mis 40 años vividos en esta provincia de San Pablo Apóstol. Han sido 40 años de mucha felicidad, pero quisiera recordarles también que yo soy un viejito de 85 años, que 45 de ellos los viví en la provincia de la Santa Fe. Y quiero iniciar este viaje maravilloso, este viaje imaginario al cual los invito a ustedes que me acompañen para contarles los lugares tan maravillosos, tan hermosos, tan bellos en los que he vivido, con tanta gente tan buena, con tantos frailes que han sido mis compañeros inolvidables, muchos de ellos. Comienzo con Guapi. Allí se inicia, ya había vivido 12 años en Guapi. Guapi fue para mí el tiempo más hermoso, de los que más recuerdos tengo, inolvidables, porque en Guapi fui muy feliz siendo un misionero en distintos lugares de Guapi. Primero en el sector de las veredas de Guapi, después en Tiquicio 5 años y luego 5 años también en López del Micay. En López del Micay comienza esta experiencia de vida franciscana en San Pablo Apóstol. ¿Qué cuento de Guapi? Que no quería salir. Yo esperaba que me iba a morir allá, porque era difícil que se encontrara personas que quisieran ir de la provincia de la Santa Fe, y sabía que mientras yo no pidiera cambio, pues no me cambiarían, porque la dificultad de encontrar personajes para ese lugar. Pero fue distinta la cosa, porque en ese año que comienza la provincia, me piden que me entre a un año sabático que celebró en Sevilla Valle. Allí en Sevilla Valle me dedico a atender a ancianos en un ancianato muy pobre, y vivo feliz, muy contento allí. Me siento el hombre más útil, muy útil, porque los viejitos me utilizaban para miles de cosas, ¿no? Y también el dueño del asilo me pedía favores que yo hacía con mucha facilidad, ¿no? Arreglo de luz, arreglo de muebles, cosas dañadas, ¿no? Fue un año extraordinario, maravilloso, muy bueno. Aprovechaba también para estudiar por mi cuenta el Nuevo Testamento, ¿no? Me dediqué a eso. Cuando me dijo el provincial que me trasladaba, Antonio Gaviria, me dio mucha tristeza y dije, no, déjeme aquí, yo estoy bien. No, es que lo necesitamos en Bocas de Satín, perdón, ahí. Tiquicio Nuevo es la nueva actividad que tengo yo, viviendo con 2 hermanos. Uno de ellos ya difunto, Chucho Martínez, Jesús Martínez, y el otro que está ya muy anciano, ya no es franciscano, pertenece a la diócesis de Neiva, que se llama Leonardo Pérez.
Ellos dos eran unos trabajadores incansables, unos hombres de mucho trabajo físico y intelectual, profesores en el colegio, pero la actividad más grande que ellos tenían era el trabajo físico, echando hacha y machete en el monte. Yo me sentía inútil porque nunca había trabajado en esas cosas. No me sentía capaz, no era. Y entonces uno de los hermanos constantemente me estaba diciendo, usted es como muy buena vida, ¿no? Usted es como una persona de muy buena vida. Eso me puso en mucha crisis, en una crisis tremenda de sentirme inútil después de que me había sentido tan útil en Sevilla. Ahora me sentía el hombre más inútil porque no les daba, no estaba como en la medida que ellos esperaban de mí. Entonces me dediqué a viajar por las veredas, viajaba y viajaba a pie por esas veredas, me estaba 15, 20 días en un lugar, en otro lugar, y disfruté mucho de la gente. Escribí muchas cosas muy interesantes de las experiencias que ellos tenían de oración, de vida cristiana, exorcismos que hacían a los animales, y yo como cronista de la fraternidad escribí muchas páginas contando todas esas oraciones secretas, esos exorcismos que hacía la gente a los animales. En fin, fue un tiempo que el paisaje, la gente queridísima, que compartían conmigo todos sus conocimientos, me hacía muy feliz, ¿no? Cuando yo llegaba a la casa, encontraba a los hermanos y no me sentía tan bien cómodamente con ellos. Termina esa experiencia de allá de Tiquicio Nuevo y soy enviado por primera vez. 3 veces he estado en Neiva. La primera vez estuve en la parroquia Jesús Obrero del barrio Bogotá, en Neiva, y allí un trabajo incansable, hermoso. Tenía a mi cargo la economía de la fraternidad y también el cuidado, el trabajo con los niños, los acólitos. Era un tiempo muy agradable, muy bueno, me sentía muy bien allí ayudando a los hermanos en las actividades de la casa y haciendo mucho de artesanías. Ese fue el tiempo en que comencé un trabajo artesanal, pero en grande, ¿no? Con esto ayudaba mucho a la economía de la fraternidad. Pintaba mucha pintura, muchos paisajes para adornar los pesebres, imágenes, santos, esa venta de muchas cosas. De allí paso a ser vicemaestro de novicios. Maestro es Armando Montoya, en Cali. Vamos para Cali, entonces allá en un barrio muy pobre, en una casita muy humilde, comenzamos a trabajar nosotros con los 3 grupos que me tocaron de novicios, de los cuales 3 grupos, solamente del último grupo quedaron 3 hermanos. Uno ya está en el cielo, que es Fernando Cruz Cruz,
y, los hermanos 0. allí en Neiva iniciamos con una profesora llamada Mary Ocampo, un trabajo con ancianos hermosísimo, de artesanías, pintura, de hacer trabajos de costura, en fin. Pero lo más hermoso de ese grupo era que lo llevábamos a paseos inolvidables. Íbamos con ellos a la costa atlántica, hicimos un paseo a la costa atlántica, otro a Nariño, a las Lajas, estuvimos en Popayán, y muchos lugares, santuarios de la Virgen María, aquí en el Huila. Fueron los viejitos decían en aquel tiempo que nunca en su vida habían hecho cosas tan maravillosas como la estaban haciendo ya en su ancianidad, ¿no? Disfrutaban mucho de los paseos y nosotros también con ellos. 0. De allí salí después de 5 años a vivir una experiencia impresionante, muy bonita, con los novicios, de tres grupos de novicios. Durante 3 años viví con Armando Montoya, que era el maestro. Yo hice maestro en el trabajo con los ancianos, con los novicios. Fue un tiempo muy hermoso. Allí estuvimos muy ocupados en que ellos estudiaran, trabajaran, vivieran una vida muy humilde, de mucho trabajo material. Trabajaban como obreros en el terminal de transportes, ¿no? En voladores, carreteros, allí. Y yo trabajaba en un ancianato, el ancianato más grande que tiene Cali, Cotolengo. Me estaba de un día para otro allá, ayudando, motilando a los viejitos, arreglando la ropería de los ancianos, conversando con ellos. Era un tiempo hermoso en donde aprendí muchas cosas también de unas hermanas muy humildes que eran las que vivían allí, encargadas de los ancianos. Me duró 3 años esa experiencia allá en el noviciado, y de allí me enviaron con los últimos novicios, entre ellos a Neiva nuevamente. Vuelvo a Neiva. 3 veces volví a Neiva. Y en este viaje a Neiva me vengo con los neoprofesos, los muchachos neoprofesos, encargado de ellos. Y entonces comienza un trabajo hermoso en las comunidades eclesiales de base. Qué grupos tan maravillosos, ¿no? Qué trabajo tan bonito. Eran como 10 comunidades, pero era emocionante ver la manera como se trabajaba en esos grupos. El grupo más grande era el mío, la comunidad más grande, comunidad eclesial de base. Y nos reuníamos en el templo. No había otro lugar porque era demasiada gente, eran muchas personas que formaban esa comunidad. Encargado de
sigo pues encargado de los acólitos. Es un grupo de acólitos muy grande, muy hermoso, muy necios, muy inquietos, pero a la vez muy especiales pues para... trabajábamos con ellos y pues salíamos de paseo casi todos los domingos, nos íbamos al río a bañar, ¿no? Paso de allí a Buenaventura. Un año en Buenaventura. Qué año tan doloroso, tan difícil, ¿no? Me sentí, pues me gustaba mucho el sitio porque era demasiado pobre. Vivíamos a la orilla del mar, en una casita de madera, en una pobreza franciscana, verdadera pobreza franciscana. Solo teníamos como para alimentarnos, no más. Evelio, que era el superior de la casa, el animador de la casa, se las inventaba como para poder sobrevivir ahí, ¿no? Pero todo el día gente en las puertas de allá de la casa pidiendo ayuda y nosotros sin poder darles ayuda. Y yo encargado de visita al hospital. Y en el hospital varias personas me insultaban, me trataban mal. Decían, ustedes son muy egoístas, ustedes tienen mucha plata, los curas son muy ricos y no ayudan al pobre, ¿no? Varias veces me dijeron eso y yo salía llorando. A pie me iba hasta la casa, ¿no? Que no había ni siquiera con cómo pagar un transporte. Y esperando que nos dieran la pequeñísima ayuda que nos daban allá en el hospital por ese servicio. Es el único sitio donde yo pedí cambio. No me sentía bien, me sentía con una vida muy difícil. Bregamos mucho a formar comunidades eclesiales de base. Esa era en lo que había trabajado y se había especializado Evelio Cardona. Y no pudimos, no fue posible hacer nada en ese sentido. Vuelvo a Neiva, ¿no? Y estoy muy poco tiempo. Luego salgo para Bocas de Satinga. Es un pueblo que queda a las orillas del mar, en la costa del Nariño, de la diócesis de Tumaco. Es este pueblo. Es un pueblito donde hay mucho paisa, con muchos negocios, con muchas cosas. Hay mucha prostitución. En el momento en que llegamos a Bocas de Satinga, está eso en manos de paramilitares, ¿no? Que hacen atrocidades. Constantemente aparecen muertos en el río, no permiten que se los saquen, pero había un señor que sí los sacaba y los llevaba al cementerio, ¿no? Pero mucho muerto, mucha. Estando en esas, llega el ejército y bueno, y desaparecen los paramilitares y comienza el ejército y nos damos cuenta de que hay como una relación de ellos, de los paramilitares con el ejército. No sé cómo explicar eso. Y termina mi experiencia ya con una experiencia muy bonita. Trabajamos muy unidos con William Riascos. Nos quisimos mucho con William y con los hermanos. Juan Bautista estaba también en aquel tiempo.
Eh, él y los hermanos nos entendíamos muy bien, trabajábamos muy sabroso. Salía con mucha frecuencia, casi todos los domingos salía a un pueblo a celebrar la Eucaristía. Y en ese pueblo, pues yo era feliz, dichoso en ese viaje por el río, al mediodía, y volvía por las tardes, por la noche, nuevamente a Satinga. Disfrutaba mucho de ese paseo. Para mí era un paseo, ¿no? Enorme, un descanso maravilloso. Estuve 6 años en Satinga, 6 años. Tampoco quería salir de Satinga. Pero el provincial, que era Edgar Santos, me insistió que debía salir ya, ¿no? Porque asuntos de salud, ¿no? Ella tenía una operación difícil y de ella pues me pidieron que volviera nuevamente a Satín, que volviera nuevamente a Neiva. Y es el último lugar en donde ya no llegué a la parroquia de San Jesús Obrero en el barrio Bogotá, sino a la nueva parroquia. Llevan como 2 años aquí en Las Camelias, parroquia de San Francisco, ¿no? Un lugar muy hermoso, como lo ven ustedes ahí en las imágenes que les presentamos. Muy hermoso este lugar, con unos hermanos maravillosos, Hemos vivido muy bien, trabajamos mucho, ayudamos a muchos sacerdotes en sus actividades pastorales. Ha sido un tiempo de mucho trabajo artesanal, de pinturas, imágenes, Cristos, ¿no? Fui párroco 7 años. Comencé siendo párroco 7 años. Esos 7 años yo insistía que el párroco era Luis Emilio, porque Luis Emilio era especial, muy especial. Trabajábamos muy unidos, hacíamos muchas actividades, le trabajamos mucho al templo, a las comunidades eclesiales de base, ¿no? Son humildes y sencillísimas comunidades, pero han sido como el sueño que hemos tenido de convertir esta comunidad, un templo que sea comunidad de comunidades. Trabajo han pasado después de mí 3 párrocos, y todos le han dado su impronta, ¿no? En este momento, pues, la impronta más bonita es lo que está haciendo Mario Rafael Toro con lo del templo. Trabajo con los niños en la deporte, con la ayuda a los drogadictos, etc. Habría muchas cosas para hablar, pero estoy muy largo ya y quiero pues terminar diciéndole: gracias Dios mío, por estos años tan maravillosos que me has dado, estos 40 años, sea 45 en la otra provincia y 40 son 85 años que he vivido lleno de bendiciones por toda parte. He cometido también muchos errores, pero muchos, ¿no? Si los contara aquí, ustedes se quedarían admirados de las cantidades de equivocaciones que he tenido.
Gracias, Dios mío, gracias, provincia de San Pablo Apóstol.